Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Hablemos Claro. Hoy miércoles 16 de enero tenemos a nuestro invitado de todos los miércoles hasta el día 30, nos ha dado plazo, que nos alquila el tiempo, el inquilinato. Nuestro buen amigo de todos los miércoles hasta el día 30 de este mes, Dagoberto Gutiérrez. Hola, Dagoberto. Un abrazo, Will. Bienvenido. Dago, hoy vamos a estar un poco diferente. Ah, vaya. Vamos a estar así como mi hermano el diputado que no le gusta, ¿verdad? Sí. Que no dejo que Dago se extienda mucho. Pero vamos a estar así, como dicen, tiro al plato. Vamos a romper el hielo. Dagoberto Gutiérrez, ¿por qué crea usted que la gente de la derecha, la gente de plata de este país, le teme a Nayib Bukele? Este es un punto extraordinario, porque Bukele y su gente, sus compañeros, sus amigos, constituyen una pequeña burguesía empresarial. Es gente vinculada a los negocios. La familia Bukele. Sí. Que conocen ese mundo, entienden ese mundo. Crecieron en ese mundo. En ese mundo. Y sin embargo, los sectores oligárquicos y algunos sectores burgueses, muy posiblemente, temen a la posibilidad de perder el control sobre el aparato del Estado. Este es el punto. Por eso es que la pregunta es juiciosa. ¿Y de dónde viene la confrontación entre el grupo oligárquico dominante y ciertos pequeños sectores burgueses con Bukele? ¿Con Bukele? Con Bukele. Es que la disputa política por el control del aparato del Estado asegura la posibilidad, sobre todo de sectores oligárquicos, que son capitalistas atrasados, que no tienen capacidad de competir sin el alero del aparato del Estado, tienen temor de perder las ventajas que ese aparato les proporciona. Los burgueses tienen más cancha, tienen más capacidad de competir. Siempre necesitan del aparato del Estado, pero menos. Ahora, el motor de esa confrontación es parecido a lo que ocurrió en el marco de la Guerra Civil. A partir de 1932, la Fuerza Armada se convirtió en la clase gobernante. Sí, los gobiernos militares. Todo Estado tiene una clase dominante y una clase gobernante. La clase que domina no domina porque tiene más dinero, no. Domina porque sus ideas son las que están en la cabeza de gran cantidad de personas. Ese es el dominio. Pero los señores no se dedican a la administración del aparato del Estado. No. Necesitan quien lo haga. Ese es el sector gobernante. A partir del 32, la Fuerza Armada se le dio eso. Muy bien. El problema de los militares, en esto que estamos hablando, es que pasaron a controlar todo el aparato del Estado. Y en la década del 60 en el país se dio una reforma universitaria que abrió las puertas de la universidad a amplios sectores de la juventud, porque había un proceso de construcción del mercado común centroamericano y una parte de la oligarquía se había transformado en banqueros y en industriales.
Entonces en el país funcionaba una amplia fuerza industrial. Muy bien. Eso se terminó con la guerra con Honduras. Y entonces se desarrolla un proceso de radicalización. Y se planteó el problema de la exclusión política. Esa exclusión política fue el motor de la guerra civil. Y la guerra terminó cuando los oligarcas resolvieron eso. ¿Qué pasa hoy? 30 años después del fin de la guerra. Que de nuevo se plantea el problema de la exclusión política. Porque en la fórmula que se adoptó para terminar la guerra civil, los oligarcas se hicieron más poderosos que nunca. Un número más reducido, sí, pero más fuertes. Y controlan todo, todo. Este sector de la pequeña burguesía empresarial ha entrado a disputar y a enfrentarse a esa exclusión política. De nuevo, no es exclusión económica, no. Ellos son comerciantes y conocen ese mundo. Una exclusión política. Y los oligarcas, que como son oligarcas no tienen una cabeza burguesa, política y flexible, los tratan como enemigos. Y entonces ven a Bukele y su grupo como enemigos. No terminan de darse cuenta que el problema de la coyuntura en rigor no es Bukele y sus amigos, es el pueblo. Es la gente que está harta, la gente, de la situación del país. Ellos no ven eso. Pero la razón de la confrontación es justamente eso. Temen perder el control del aparato del Estado. ¿Y qué pudo haber pasado, Dago, cuando en aquel Supercoena que tuvo don Archibaldoqui, el dueño de la DOC, el dueño de Ilasal, de la Constancia, don Ricardo Poma? Bueno, los que dan las órdenes detrás del telón, como dicen, se pusieron al frente. Don Archi hizo su coena, pero toda esa gente que siempre ha estado detrás del telón, que ordenan y ejecutan, Claro. Con el control remoto. ¿Y qué habrá pasado por su mente que decidieron ponerse al frente? Correcto. Normalmente tienen sus instrumentos. Ah, pero eso... Sí. Y los partidos políticos son sus instrumentos. Pero hay circunstancias en donde deciden hacer ellos mismos las cosas. Actuar ellos directamente. Ahora ya hay un momento de eso. Arena nace en 1980. Sí. Con sectores de la pequeña burguesía. No era un partido oligárquico, no. El FMLN también nace en 1980. En diferentes meses. Sí, también pequeña burguesía. ¿Por qué pequeña burguesía? Es que nosotros éramos pequeños burgueses y los de Arena también pequeños burgueses. Pero ustedes con ideas y aquellos con pisto. Nosotros éramos pequeña burguesía intelectual. Oh. Pequeña burguesía intelectual. Uh-huh. Pero también pequeña burguesía. Pero rápido la oligarquía capturó el partido. Pero hubo un momento, es cierto lo que vos decís, que Archibaldoqui ¿Y sus amigos? controlaron el partido. ¿Qué momento político había en el seno de Arena para que los señores decidieran asumir directamente el control? Eso generó un cisma. Yo me recuerdo que la Glorita Salguero dijo que Arena había sido privatizada. Sí, Arena SADCB, decía. Claro, claro. Porque entonces los partidos políticos no juegan su papel y pierden fuerza ante la gente. Porque si hay un partido político cuyo secretario general es un oligarca,
De hecho, eso pasó. El peor resultado en alcaldes y diputados fue en ese Coena. Claro. Fue la primera caída de Arenas. Seguro. Cuando se creía que porque estaban los dueños de este país, los dueños de La Plata al frente, como eran exitosos en sus empresas y en todo lo que hacen, ese Coena iba a arrasar. Y no pasó así. Y salió el tiro por la culata. Exactamente. A ese Coena lo arrasaron. Lo arrasaron. Y se retiraron. Inmediatamente. Y se retiraron. Y hasta el pobre don Archie salió que se murió en ese esfuerzo. Claro, es cierto. Y Archie era joven. Sí. Archie era joven. Pero con tanta preocupación y tanta... Mira qué experiencia. Eso de andarle dando la mano a medio mundo no es para un tipo de esos. No, que no están acostumbrados a hacer eso. Y ya como Coena andando en campaña tenía que abrazar niños abrazar viejitos y chinear niños a la fuerza. Y los poderosos siempre son vulnerables en su relación con la gente. Sí. Siempre son vulnerables. Esa es una experiencia histórica. Qué bueno que la pones sobre la mesa. Ahora hay un momento también complicado. Los partidos políticos aparecen bajo el control de señores oligarcas. Quiero aclarar algo. Cuando hoy se habla de oligarquía, estamos hablando de una noción sociológica y antropológica. El oligarca es aquel que forma parte de un grupo pequeño que toma decisiones en nombre de todos, incluso en nombre del Estado. Yo, que soy de Santana, Chalchuapa, me crié en un mundo de cafetaleros. Y ahí se decía que eran 14 familias. Sí, ese era el rumor. Son 14 familias. Bueno, pues hoy son menos. Y son 14 departamentos. Sí. Y más poderosos. Pero hoy cuando se habla de oligarquía, se habla de un fenómeno ideológico también, no solo económico. Porque el pensamiento oligárquico se extiende a diferentes sectores que económicamente no son oligarcas, ¿no? Son gente, trabajadores, empleados, que se ganan la vida todos los días. Pero su cabeza política es oligárquica. Es oligárquica. Tiene entonces el fenómeno una dimensión ideológica. Mirá la complejidad. Sí. ¿Con qué tiene que ver esto? Con que en nuestro país se aplicó un modelo neoliberal cuando la guerra civil termina. Se aplica un modelo neoliberal total, brutal, ciego, ortodoxo. Incluso el plan que se aplicó en Irak después de la invasión de los Estados Unidos se llama Remember El Salvador, haciendo referencia a lo que se hizo aquí. Pero en resumen, don Dago, ¿por qué temerle? ¿Por qué tenerle miedo a Nayib Bukele? Es que ellos no saben. Los oligarcas no saben negociar. No. Aunque son buenos comerciantes. Comerciantes. Pero no son negociantes. No son negociadores. Ellos son negociantes. Comerciantes, no negociadores. No negociadores. Hay una diferencia brutal entre ser negociante y ser negociador. Diferencia brutal. Ellos no saben de eso. ¿Y ellos pueden hablar con Bukele y su gente? Sí. Pero hay un problema de fondo en eso. Pero después de que gane. No, en cualquier momento hay un problema de fondo. Es que en nuestro país los sectores dominantes no son sectores dirigentes. Son sectores dominantes. Y cuando los dominantes se convirtieron en dirigentes, lo hicieron mal. El resultado fue mal. Asumieron la propiedad de los partidos políticos. Sí. No eran dirigentes, eran los dueños de los partidos políticos.
Cuando Archie hizo eso, por ejemplo, la gente entendió que él era el dueño del partido. Y la gente ya no votó por Arena. Mira qué fenómeno. Ahí se pegó un levantón el frente. En ese momento. Entonces, te explico, estos sectores no son dirigentes, son dominantes. La diferencia es que los sectores dirigentes construyen consensos, gobiernan con consensos. Con contrapesos. Sí, y negocian, buscan acuerdos con diferentes sectores. Esa es la diferencia. Estos no son dirigentes, no están acostumbrados a eso. Y estos burgueses o oligarcas, como dice don Dago, ¿en qué se benefician del aparato del Estado cuando ellos son gobierno? ¿Cuál es el beneficio? Qué buena pregunta. Es que al controlar el aparato del Estado, controlan la política económica, controlan las leyes, controlan los gabinetes, se aseguran los ministros estratégicos, no digamos todos, pero los estratégicos son gente de ellos. Los puestos clave. Hacienda. Siempre son gente de ellos. Claro. Eso ocurre en todas partes. Pero en países como el nuestro ocurre de manera más dramática. Porque el capitalismo es un capitalismo muy primitivo. Muy primitivo. Y necesitan del control de estos aparatos del Estado. Repito, porque no tienen capacidad de competir. Bueno, el capital salvadoreño no compite ni con Guatemala. No, estamos en cuna nosotros ahí. Claro. A pesar de que ciertos empresarios de estos capitalistas han invertido por todo Centroamérica y hasta Colombia. Pero son contaditos con los dedos. Claro, sí. Pero no son dominantes. Mira, históricamente el capital guatemalteco ha sido el más poderoso de Centroamérica desde los tiempos de la colonia. Desde esa época. Sí, desde los tiempos de la colonia española. Y los criollos de aquí fueron criollos que quebraron con el añil. ¿Quebraron económicamente? Sí, seguro. Sí, pero cuando ya el añil pasó de su apogeo. Sí. ¿Y por qué quebraron? ¿Se quedaron con los terrenos llenos de ese cultivo y ya no lo podían vender? No. Es que en Europa el desarrollo de la química les permitió producir colorantes sintéticos. Entonces vino la quiebra. Y se quedaron con toda la cosecha. Pero además hubieron reformas conocidas como las reformas borbónicas, que también los quebraron. La burguesía guatemalteca... ¿Y esa reforma cómo fue? Era como una reforma neoliberal. El Estado español necesitaba más dinero para sus guerras y decidieron sacar ese dinero de sus colonias. Entonces metieron impuestos, decidieron controlar el comercio y, por ejemplo, los añileros sacaban su producto por Puerto Caballos en Honduras, que hoy se llama Puerto Cortés. Controlado por los españoles. Sí, los españoles. Pero en esta reforma borbónica se dispuso que el producto del añil saliera todo por el puerto de Veracruz. Entonces, el movimiento de la mercancía hasta Veracruz... El costo era más alto, el flete. Decidieron cobrar las deudas pillas, que era que las iglesias en ese tiempo funcionaban como bancos y hacían préstamos. La iglesia prestaba dinero. Claro. A intereses. Claro. Y entonces... Bueno, de hecho el Vaticano tiene un banco. Bueno, eso es hoy. No le pagaban a la iglesia. Eso se llamaban deudas pillas. Entonces vino la corona española, dentro de estas reformas, decidieron cobrar las deudas pillas.
Pero hubo un papa que se llamó así, Pío. Varios. 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 ¿Y qué pasó? Los terratenientes que no le habían pagado a la iglesia se quedaron sin nada. Sin la tierra. Claro, porque la corona se cobró la deuda. Expropiando Claro. los terrenos. Seguro. Y por ejemplo, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, allá en Dolores, en México, tuvo uno de sus hermanos que se quedó sin nada y se suicidó. En todos estos países. Entonces, ¿Que se lo quitó la iglesia o la corona española? La corona española. Pero la iglesia le vendió la deuda a la corona española. ¿O no, la corona española quitó todo eso. Expropió. Sí. Así, a la machada. Como claro. Y le quitó a la iglesia la facultad para prestar dinero. Y la corona se cobró las deudas de la iglesia. Claro. Entonces, todos estos sectores perdieron capacidad económica. Pero la iglesia era un poder fuerte. ¿Cómo se dejó la iglesia montar eso? Que era la corona. No, pero eran poderes ambos. Sí. Hubo un gran desequilibrio. Toda esa situación es lo que determinó la lucha por la independencia. Aún en medio de esa situación, los criollos guatemaltecos siempre eran poderosos. Y hoy lo siguen siendo. Lo siguen siendo. Todo esto se mueve en el temor de la oligarquía a Bukele. Ok. Hablemos un poco. ¿Vio el plan de gobierno que presentó Nayib Bukele? Sí. ¿Qué le parece? A mí me parece que no se trata de un planteamiento extraordinario en el sentido de que son cosas que nunca se hayan dicho o que nunca se hayan pensado. Se trata de una serie de cosas que cualquier gobierno medianamente decente y medianamente inteligente debieron haber hecho de hace años. De hace años. Eso en primer lugar. En segundo lugar, dentro de los planteamientos de su plan, hay algo de gran importancia. Se refiere al planteamiento de reforma del Estado. El planteamiento empieza con lo que se llama gestión pública, una nueva gestión. No solo se trata de una nueva política, sino de una manera diferente de hacer la política. Ocurre que hoy se puede pensar que los programas de gobierno tienen límites contemporáneos. Se puede entender que tengan límites contemporáneos. Y la diferencia puede estar en la manera de hacer las cosas. Sí. Y en la manera de trabajar en el Estado. Este es un planteamiento de gran importancia. Bukele no planteó en ningún momento un nuevo Estado, ni reformas del Estado, sino que reformas de la manera de usar el aparato del Estado y el poder del Estado. En la gestión pública, esta es una cosa de gran importancia. Novedoso, que forma parte de las características de la actual campaña electoral. Pero luego hay otra idea. La educación y la salud son en todo Estado aparatos ideológicos. Son los dos aparatos ideológicos más importantes. Sí. Y uno mira cuando un gobierno es inteligente. ¿Cuánto le dedica a la educación y cuánto le dedica a la salud? Porque ambos son inversiones a largo plazo. Sí. Es terrible. Los médicos cuando dicen a terapiar a todos los pacientes pueden derrumbar hasta un gobierno. Sí. Médicos dándole terapia a sus pacientes en contra del gobierno y profesores reuniendo a los padres y la gente de la comunidad de cada escuela. Esos dos poderes juntos es de respeto.
es la educación y la salud. En el planteamiento de Bukele aparece una alta atención a estas dos piezas ideológicas, educación y salud. Pero también hay un planteamiento sobre la participación de la gente. Esto tiene que ver con el tema de la democracia. En El Salvador funciona una democracia que se llama democracia representativa. Ahí no participa la gente, solamente el día de la votación. La figura del referéndum y el plebiscito no existe en nuestro país. A la gente no se le consulta nada. En la ley del ambiente y en el código municipal aparece la figura de la consulta pública, pero no se usa. Cabildo abierto le llaman ahí. En el código. Pero el código no tiene, esa figura no tiene ningún sentido vinculante para el Consejo Municipal. No, se lo pide la Corte de Cuentas para los procesos cuando usted licita una obra en una comunidad, pero nunca le ponen importancia. No. Solo se dice que la alcaldía municipal tomará nota de las propuestas e ideas de la gente. Sí. Hasta ahí. Pero eso no es vinculante para nada. Entonces, en el planteamiento aparece el esfuerzo de la participación de la gente. Ideas como el Trenpo, por ejemplo, esas son ideas no nuevas, de larga data. Se viene hablando de eso de hace tiempo. Bueno, de hecho, es tan antiguo que ya había tren y se quitó. Claro. O sea, no es ni que va a haber por primera vez. No, hombre. Es reactivar. Es reactivar. El hecho de que el territorio marítimo es más grande que el territorio continental, claro, hombre. Es así. Ahora, hay allí planteamientos a largo plazo. Esta es una cosa muy importante. Sí. Los gobiernos hacen una serie de obras y trabajos que no culminan en su periodo, sino culminan en el periodo de otros gobernantes. Hay una serie de planteamientos que hace Bukele en su plan que son de esa naturaleza. Y eso es muy importante. Ha tomado ideas de otros documentos y de otros materiales, según se ha estado diciendo. No, pero es que las buenas ideas de un gobierno se deben continuar. Esa es una buena noticia. Hay que romper eso, porque aquí lo que hace un alcalde, o lo empieza a hacer un alcalde, el otro ya lo deja de hacer, porque fue idea del alcalde anterior. Un gobierno hace una carretera y no la terminó hasta donde el gobierno la hizo, hasta ahí quedó. Es una tragedia. Y ahí tenemos un ejemplo, esa carretera que va para San Miguel, de 4 carriles. No llegó ni siquiera a Lempa. Y hasta donde la dejó Duarte, ahí está. Nunca más le ampliaron otro pedazo más. Y ese proyecto era hasta llegar hasta la Unión. Es trágico. ¿Ah? Tremenda. Y que Nayib agarre las buenas ideas o los buenos conceptos de un plan de salud que solo lo hicieron como plan y que nunca lo ejecutaron, para mí no es plagio. Para mí es la continuidad de un gobierno. Seguro, hombre. De las ideas de un gobierno. Sí. Es la comprobación de que en el país hay buenas ideas, hombre. Y las buenas ideas deben tomarse. Los ejecutores. Sí. ¿Quién las haya dado? No, eso no importa. No importa. Eso no importa. Lo que importa es que el beneficio llegue. Claro. Y que las cosas se hagan, aunque no se hagan en el gobierno específico. Es que sería como el plan de gobierno, o sea, sería la ruta a seguir de este gobierno y de los que vienen. En Estados Unidos proyectan una carretera de 1000 kilómetros, por decir así, que va a conectar de un estado a otro. Pueden pasar 6 presidentes. Y el sexto que llega, ese la termina. No es porque llegaron los republicanos, entraron los demócratas, que esa calle va a quedar como quedó esa calle que va por San Vicente y que no llegó ni siquiera de Alempa. Desde donde la dejó Duarte, ahí está todavía. Claro, eso está planteado. Todos estos elementos aparecen en este plan. Es cierto que una vez conocido el plan,
ha empezado una guerra o una especie de guerra en contra del plan. Pero yo creo que es en contra de la persona. Porque Hugo Martínez, que va bien bajo en las encuestas, no le critican nada. No. Y Hugo Martínez tampoco le critica nada a Callejas. Hace ver como que estuvieran de compadre hablados. Sospecha, Sí. se entiende eso. Nunca he visto yo que un FMLN ataque a cualquiera otro menos Arena. Sí. Nunca había visto yo un Arena atacar a cualquier otro menos a un FMLN. Tenés razón. Y eso la gente lo observa. Pero es que ahí Y entra lo lo que usted nos dijo la vez pasada, que antes de los acuerdos de paz se pusieron de acuerdo para hacer un bipartidismo en este país. Claro. Para gobernar un tiempo Arena, otro tiempo el FMLN y regresar otra vez a Arena. Este país no fue diseñado nunca, antes de los acuerdos de paz, para una tercera fuerza política. Ahora este fenómeno se les ha salido de las manos, porque este es un fenómeno. Es cierto. Se les ha salido de las manos. Esa es una buena figura. Se les ha salido de las manos porque no tienen condiciones para capturar la verdadera esencia del fenómeno. Los fenómenos son siempre manifestaciones de esencia. Y aquí, en esta coyuntura, la esencia de ese fenómeno no está circunscrito a Bukele, sino a la gente. El verdadero fenómeno tiene que ver con la cabeza política de la gente, con la subjetividad de la gente. La manera como la inteligencia colectiva entiende lo que está ocurriendo en el país, hacia atrás y hacia adelante. Para los partidos de derecha, Arena y el FMLN, comprender esto es extremadamente difícil. Sí. Muy difícil. Por eso ponen el eje de sus ataques hoy contra Bukele. Hay un ataque mortal porque Bukele no participó en ese debate. Sí. Por ejemplo. Y uno entiende que si hay un debate y alguien no participa, los otros salen ganando. Claro. Otros salen ganando. Pero es que, por ejemplo, usted ve en el primer debate de Aster de vicepresidente, si hubiera ido el vicepresidente de Nayib, hubiera ido, usted ve, inmediatamente después del debate, hicieron una medición. Félix Ulloa, aunque hubiera ido, no hubiera salido bien evaluado en esa medición. Sí. Esa era una trompada, como dicen, en lo oscuro. Sí. Si Félix Ulloa va, hubiera salido como el candidato vicepresidente más reventado en esa encuesta rápida que hicieron después del debate. Lo mismo iban a hacer si hubiese ido Nayib en la presidencial. ¿Cómo cree que hubiera salido en esa encuesta Nayib después del debate? Ese hubiera sido un golpe mortal así debajo de agua. Sí, sí. Hay un dato elemental en ese debate. Formalmente se dice que es para que la gente conozca los planes de trabajo. Pero ese era quién ganó el debate. Sí, pero antes de eso, Will, es que tenían un tiempo de 1 minuto. No, hombre, un minuto. 1 minuto. Y está bien. Ya imagino que le hagan una pregunta a Dau y le den 1 minuto. Un minuto. Y en 1 minuto No tenían que exponer el plan de trabajo de cada uno. No, hombre. Eso es otra cosa. Sí. Esa es otra cosa. Y luego viene una evaluación. Después, ¿quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate? ¿Y quién perdió? Entonces es una competencia. No es una actividad intelectual. No, ni de información, de interés para la gente. Nada de eso. Además hay que precisar otra cosa. Hay una diferencia entre el debate y la discusión. El debate es el conjunto de opiniones, puntos de vista, tesis, hipótesis
que hace la gente en los buses, en la calle, en los mercados, en las esquinas, sobre un tema determinado o una coyuntura determinada. Por ejemplo, en este momento hay un debate intenso entre la gente. La gente habla de todo esto, discute de todo esto. Eso se llama debate. Ese es el debate. Ahora, cuando este debate se organiza, se estructura, se convierte en discusión. La discusión ya es otra cosa. Y toma diferentes nombres la discusión. Puede ser un conversatorio, puede ser un foro, puede ser un simposio. Hay una gran cantidad de nombres, pero es discusión. En nuestro país hay un amplio debate. La gente está hablando de todo esto, de diferente manera, de diferente forma, con diferentes puntos de vista. En ese debate, lo que aparece es que la gente no quiere que Arena regrese al poder, ni quiere que el FMLN continúe. Eso aparece muy contesta en el debate, con gente de diferente posición ideológica, pero en ese punto coinciden. Convergen. Claro, en ese punto. Ahora, si yo convoco a un debate para discutir los planes de trabajo y a cada participante le doy 1 minuto, es una cosa increíble. El único que podría leer bien es que el que yo le haya pasado las preguntas, porque es en 1 minuto, puede responder. Claro, pero supone una estructura que a vos le pasé las preguntas y que le pasé la respuesta. Pero aquí no estamos jugando los intereses. Bueno, esta PAE es amañada. Si se compara con una PAES. Sí. Y el otro aspecto es a lo que vos te referís, que hay una evaluación. Entonces ocurre que hay alguien que gana un debate y alguien que lo pierde. Ah, bueno. Hay alguien que lo pierde. ¿Y quién lo va a ganar? ¿Y quién lo va a perder? 3 atacando a 1. Claro, son 3 contra 1. 3 contra 1. Sí. Esa es la lógica del evento. Esa es la lógica del evento. Usted solo tira una pedrada y después espera el turno de que le peguen 3 pedradas. Así veo yo eso, Will. Y siempre le tiran al que va en primer lugar. Sí. Todos ahí convergen todos los candidatos, Sí. en pegarle al que va arriba. Entonces aparece una lógica extraña, porque formalmente los partidos necesitan participar en ese debate. Pero de repente pareciera que los partidos necesitan que el que va encabezando las encuestas participe en el debate. Pero los que están exigiendo eso en el pasado, cuando han encabezado las encuestas, nunca han ido a debate. ¿Cómo podemos Claro. interpretar eso? Seguro, sí. Cristiani nunca fue a debate, Calderón Sol no fue a debate, Paco Flores no fue a debate, Tony Saca, ¿se acuerda cómo lo retaba Chafí Gándal? Ajá. Que lo retaba por todos lados a que debatiera. Tony Nunca fue. ¿Cuál fue la respuesta que dio Tony en una entrevista? Candidato que va arriba en las encuestas, no debate. No necesita. No debate. No me acordaba de eso. Sí. Hay historias. Y mire, Chafik, bueno, ya usted lo conoció como era de explosivo, de aventado, de Ajá. hablado. Ajá. Cada vez que tenía un micrófono lo retaba a Tony Saca. Lo retaba con pistola, cuchillo, machete a un debate como quisiera. Y Tony nunca Con fue. hondilla, como quisiera. Tony la única respuesta que dio fue, candidato que va arriba en las encuestas, no debate. Pero ahora hasta ley lo quieren hacer, que por ley a la fuerza tiene que ir. Mira, eso es increíble. ¿Cómo se les ocurre? Ahí vi a Norman Quijano en una entrevista decir eso. Alguien dijo eso. Sí. Eso es extraordinario. Entonces, eso, obligatorio ir. Por ley Por lo quieren ley. hacer. No, hombre. No. Y hay una guerra
hay una guerra. Se decía, Bukele no tiene plan. Bueno, y presenta el plan. Primero eran críticas a morir porque no tenía propuestas ni plan. Sí. Ahora 1000 críticas por el plan que presentó. Sí. Él dijo que iba a presentar su plan ese día a las 7 de la noche. El mismo día el debate era a las 7:30. Voy a presentar mi plan de gobierno. No dijo lo que le iba a hacer en vivo, grabado, algo. O sea, dijo que lo iba a presentar. Cuando nos está diciendo que lo va a hacer en vivo, pues lo lógico es que va a ser grabado. ¿Y cuál es el problema? Tiene más tiempo para pulir el mensaje. El mensaje llega, el mensaje es recibido. Correcto. Porque el mensaje tiene varios contextos. ¿Vea? Que sea recibido, que sea captado, entendible. ¿Vea? Entonces, el mensaje llegó. Al siguiente día, las grandes críticas, y resulta que el partido que lo más lo critica no ha presentado plan de gobierno. Pues sí. Es que esta No, gente... pero es que, Dago, si usted y yo nos andamos peleando, vamos a Dianita, la rubia, Diana, la que tenemos acá. Sí. Y yo me ando peleando con usted el amor por Diana. Sí. ¿Cree usted que yo le voy a decir a Diana que usted es trabajador, buena gente y honrado? ¿Sabe qué le voy a decir yo? Sí. Dianita, le voy a decir. Tenga Dianita cuidado. está atrás. Tenga cuidado Tenga con cuidado. Dago. Dago empieza con la hija y termina con la mamá. Dago... Es una gran amenaza. Mire, Dago, 2 meses es dulce, tierno y cariñoso. Claro. A los 2 meses en adelante, golpizas y media. Dago no se baña, cuando levanta la ala, la va a noquear. Nunca voy a decir yo que Dago es trabajador, honesto y honrado. Sí. ¿Y Dago qué diría de mí a Dianita? Es una gran persona. No, para mí, para desbarrancarme a mí, que Dianita no me acepte a mí, no que lo acepte a usted. Es un migueleño muy digno. Que ha trabajado por ese pueblo. Y se siente orgulloso por este pueblo. Ya no siente el calor ni le da salpullido. No, bueno, cuando alguien se anda disputando el cargo con otro, lo que hace es hablar mal del otro. Sí, hombre. Jamás Sí. va a dar sus buenas cualidades. Exacto. Y eso se está dando en esta campaña, solo campaña sucia. Vamos a hablar de las características de la campaña. Sí, en un momento, después de la pausa comercial. Bye. Amigo, no nos cambie, que venimos con más bombazos, al estilo de Dago, bombazos con filosofía. No nos cambien. Gracias, amigos, por continuar en sintonía de TVO Canal 23 y su entrevista Hablemos Claro. Dago, vamos a hablar. Yo he escuchado un rumor por ahí, no sé si usted lo ha escuchado, y me gustaría que si lo ha escuchado, pues, que toquemos este tema, que se rumora, se dice que esta es la primera campaña del siglo XXI, ¿verdad? Que esta campaña tiene diferentes características. ¿Qué nos podría aportar sobre eso? Es importante esa figura. Pero ¿por qué andan ahí que es la primera campaña del siglo XXI? Ajá. Es que esta campaña tiene tales características que se puede pensar justamente eso. ¿Por qué? Es la primera campaña en donde los partidos políticos no son el sujeto. No son el imán. No. Se ha entendido hasta ahora que el corazón de las campañas electorales son los partidos políticos. Y la gente se convierte en el objeto del trabajo de los partidos políticos, que son el sujeto. Pero en esta campaña los términos aparecen invertidos.
El pueblo es el sujeto y los partidos políticos son el objeto. El motor de las campañas electorales ya no son los partidos políticos. Estos partidos políticos han perdido peso intelectual, peso político, peso ético, y han dejado de ser lo que en años anteriores eran. Por ejemplo, la democracia cristiana, en la época de Napoleón Duarte, era una escuela política. Sí, incluso iban hasta Alemania, a Venezuela. El partido Acción Renovadora, PAR, en su época, igual. Esta es la primera campaña que se hace contra los partidos políticos y sin los partidos políticos. Estas son características extraordinarias. Me está dejando en la luna, sí, pero démosle. Sí, pero hay un segundo aspecto, y es que esta también es la campaña en donde las viñetas ideológicas no juegan como en campañas anteriores. Y hoy la izquierda, la derecha, no aparecen danzando en la cabeza política de la gente de manera preponderante. Y la gente no opta por un candidato porque sea de izquierda o porque sea de derecha. No. Son otras las motivaciones que mueven el voto de la gente y las preferencias y opciones políticas y preferencias electorales de la gente. No es porque tal candidato sea de izquierda o tal candidato sea de derecha. Este es un fenómeno. El intelectual brasileño Frei Betto acaba de escribir un artículo en donde dice: es dable pensar que en este momento los pueblos se han alejado de las izquierdas tradicionales. Él está hablando en relación con América Latina. Pero en esta campaña, no juega eso. Pero hay un tercer aspecto, es que esta campaña electoral se desarrolla sin los métodos tradicionales que en el pasado funcionaron. Por ejemplo, el trabajo territorial se ha entendido como la base de las campañas electorales. Pero ocurre que ahora, en realidad, la campaña electoral se desarrolla en esos aparatitos y en lo que se llama redes sociales. Celulares. Sí, en los celulares. Ahí está el grueso de la campaña electoral. Hoy no hay mitines, por ejemplo, que en el pasado era una actividad fundamental. No se entendía una campaña electoral sin mitines. Sin mitines. Y la gente asistía a eso. Era una fiesta cívica. Y los partidos entendían que si hacen un mitin gigantesco, ya ganaron la votación. Hoy eso no funciona así. Sí, porque el FMLN llenó el estadio y va en último lugar en la encuesta. Claro, no es eso. No es eso. Quiso aparentar fuerza, poder. Sí, y hay otro aspecto. En esta campaña electoral aparece el problema del Estado. Y es que, en un sentido formal, en una campaña electoral se discute, se presentan opciones sobre el gobierno. Pero las campañas electorales no tienen que ver con el Estado. El Estado es un conjunto de aparatos que tienen una dimensión permanente, que no se resuelven con votos, sino con el poder. Pero en esta coyuntura electoral aparece el planteamiento
de un nuevo Estado. ¿Cuál es la naturaleza del Estado en El Salvador? Es un Estado oligárquico. Ahora, para las necesidades que tiene el país de renovación y de transformación, ¿es la lógica de ese Estado la que debe funcionar y la que debe mantenerse? No. Y eso ha aparecido. Gane o no el partido que la gente apoya, es otra cosa. Pero el tema ya está puesto en el debate. Un nuevo Estado. Por eso es que si se habla de campaña electoral y del siglo XXI, se puede considerar que esta es la primera campaña electoral que concita las nuevas características de la nueva coyuntura. Hay un nuevo ser humano que entiende las cosas de otro modo, que tiene otras opciones. ¿Quién ha delineado y quién ha definido a ese ser humano? No es el Estado, es el mercado. Pero este es otro tema. Es en ese sentido que pienso que es viable pensar en la campaña del siglo XXI. Finalmente, me parece que es viable decir que la gente en esta coyuntura sabe bien qué es lo que no quiere. Sabe bien. Pero hay una búsqueda para saber qué es lo que quiere. O dicho de otro modo, ¿qué es lo que se necesita para que el país salga del abismo en que está metido? Este es el problema político fundamental. Y hay que decir sobre esto, que si nuestro país va a sobrevivir para vivir después, somos los diferentes los que tenemos que buscar a partir de nuestras diferencias un camino viable. Y por eso es que en el país es necesario más discusión, más encuentros y también desencuentros para buscar un acuerdo político entre los sectores que trabajamos para eso. Pregunta en el Facebook, porque nos están viendo en Facebook ahorita, Douglas Romero. Don Dago, ¿me podría usted explicar por qué los demás partidos desvirtúan las encuestas que favorecen a Bukele? Es que... Y también me pone aquí otro, que me fume un puro de marihuana, dice, para que no me dejen la luna, don Dago. Para que vaya a la par con don Dago, que me fume un puro de marihuana, para que no me dejen la luna. Dice. Es una buena pregunta la de Douglas. Una encuesta es un ejercicio político con un valor intelectual, sin duda hecho por empresas muy responsables, que capturan un conjunto de opiniones de las personas. Las empresas hacen su trabajo. Las empresas que están presentando las encuestas hoy, me parece que son las mismas que lo han hecho en las campañas anteriores. Pero el problema real no son las encuestas. No, no son las encuestas. Y la confrontación entonces, me parece a mí que no debe ser ante las encuestas, sino que la respuesta a la coyuntura actual está situada en el terreno de la subjetividad de los seres humanos, en la manera como las personas descubren la lógica de sus intereses. Ahora, los partidos políticos que no son favorecidos por las encuestas, no las aceptan. Siempre dicen que la propia encuesta es el día de la votación. Y bueno, digamos que... Buena zafada. Sí, sí. Digamos que eso es cierto.
Pero es que las encuestas tienen un determinado valor político. Pero también hay tendencias, pues, y en todas las encuestas Claro. dicen que va a ganar una persona, es una tendencia. Sí, porque si en todas las encuestas se dice que va a ganar una persona y ocurre que esa persona no gane la votación, ahí tenemos problemas. Ahí está mal amarrado en el Claro. Tribunal Supremo Electoral. Ahí tenemos problemas. Y entonces, si se da una circunstancia de ese tipo, aparece en la cabeza la figura de Fraude. fraude. Ahora, ¿y cuál es la lógica de esa figura en nuestro país? La historia política de nuestro país. Se ha dado y se ha repetido muchas veces. Claro, por supuesto. Bueno, Duarte la ganó la primera vez y se la quitaron a la brava. Sangrientamente. Cuéntenos un Sí, poco de eso para que la gente se recuerde. Sangrientamente. La campaña de 1972 de la Unión Nacional Opositora. Ujú. Napoleón Duarte ganó esa campaña electoral con la Unión Nacional Opositora. Lo capturaron, lo torturaron, Le quitaron un dedo, parece, ¿verdad? claro, y lo echaron del país hacia Venezuela. Bueno, y ganó la votación. Ese ganó, ese perdió ganando. Claro. ¿Y qué pasó 5 años después, en 1977? También con la UNO. El candidato del coronel Ernesto Claramón. Bueno, también el coronel Claramón ganó. Pero el día de la votación llegó hasta el mediodía. Cerraron las urnas al mediodía. Seguro, sí, el mediodía de 1977. Entonces el pueblo se tomó la Plaza Libertad. 2 días de berrinche y después todo el mundo tranquilo. Fueron más. No. Se hizo ahí un mitin permanente las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Y ahí eran las 11 de la noche y había una persona hablando. ¿Pero qué resolvieron? El 28 de febrero de 1977, el ejército asaltó militarmente la plaza. Y le dio culatazo. No, disparó a matar a sangre y fuego. 200 o 300 personas muertas. Wow, esa parte no me la sabía de la historia. Claro. Estos de Facebook les encanta que les diga, mire que me dejó en la luna. Ahí se ponen a estar fregando y fregando que con eso que me dejó en la luna. Sí. Vaya pues, me dejó en la luna. Esa es la historia. Cuando la gente en estas circunstancias que estamos analizando habla de fraude, es que es la lógica histórica. O sea que mataron más de 200 personas. Claro. Para que se desarmara la oposición de ese momento. Seguro. La crítica, Sí. Mira, y de inmediato pasaron a lavar la sangre que quedó en la plaza. De tal manera que a las 6, 7 de la mañana todo estaba limpio. hasta perfumado. Todo limpio. Y los muertos. Y de nuevo, el coronel Claramón, al que nadie podía acusar de comunista, Venía de ser militar. era un militar. Lo echaron para Costa Rica. Era moda que lo sacaban también. Claro. Pero claro. Funes dejó el solo, no lo sacaron. Bueno, esa es otra historia. Es útil contar esto para explicar por qué la figura de fraude aparece en la cabeza política de la persona. ¿En qué año fue la candidatura del presidente Duarte? ¿En el 83? 72. No, cuando la ganó. En En el 84. 84 fue, ¿verdad? Sí. Yo era militar y voy a confesar algo aquí. Uh-huh. A nosotros, la unidad de nosotros, nos mandaron a cuidar las urnas a Guatajiagua, departamento de Morazán. Pero cuando hacen el famoso boca de urna que le llaman, Sí. que Duarte iba pegando una gran apaleada, nos ordenaron llevarnos las cajas de los votos, los soldados. Claro. Y la guerrilla nos iba siguiendo queriéndonos quitar las cajas de votos. La guerrilla de Guatajiagua. Sí. Nos agarramos a balazos
hallamos una quebrada y por esa quebrada nos fuimos hasta Chapeltique. Ajá, sí, Está cerca. Está cerca, sí. ¿Cómo diablos hicieron para llenar esas actas y nosotros nos llevamos todas las cajas de votos? Por órdenes militares. Mira. Y aún así ganó Duarte con penqueada. Y esa orden la dieron a nivel nacional, Seguro, no solo en Guatajiagua. Aún así ganó. Aún así ganó Duarte, es que fue apaleada. Seguro. Fue penqueada. Pero mire, cuando un gane es alto, cualquier tipo de fraude no funciona porque Duarte ganó. Es importante. Tuvieron que darle el gobierno a la fuerza. Importante eso que estás refiriendo. Importante. Porque si algo es importante en esta coyuntura electoral, es que la gente asista masivamente a votar. Que nadie se quede en sus casas. Ese día nadie se quede en su casa. Nadie se va a la playa antes de ir a votar. Después de ir a votar, sí. Pero, además, como la figura del fraude tiene un peso histórico en nuestro país, se trata de votar y quedarte para estar vigilando lo que está ocurriendo. Hoy no se trata de votar e irte para la casa. En circunstancias normales eso se puede hacer, como no, sí, pero cuando hay ahora confianza. no. Cuando hay confianza, además, pero ahora no. Votás masivamente y te quedas allí. Porque la garantía contra el fraude está en manos del pueblo. No hay organismos internacionales, no. Y no estamos diciendo que el Tribunal Supremo Electoral va a hacer eso, no. Es que hay diferentes modos, diferentes métodos. Por eso, un primer punto, voto masivo. Nadie se quede en su casa, todo el mundo va a votar. Y que no voten nulo. Sí, exactamente. En esta coyuntura no se trata de eso. Vote No, bien, marque vote bien. Vote arriba y al centro, como dicen. Sí, claro. Y para todos los participantes se trata de un juego limpio. De tal manera que el que gane bien. Y que el que pierde, que pierda bien. Esta es la condición. Sí. Esta es la condición. Dice en Facebook Antonio Cigarán, Pablo Neruda, dice, escribió, dice, un poema titulado Masacre. Pareciera que describió la masacre del 28 de febrero. Claro. Sí, seguro. Esa no me la sabía yo, sí, que habían masacrado a la gente, sí. Y mira, ese fue un error muy grave de la Fuerza Armada de aquel momento. ¿Y quién se supone que ganó esa vez? Romero. Un presidente militar. Claro, el general Romero. Fue un error. Iba manchado de sangre ese gobierno. Sí. ¿Y qué pasó en la conciencia de la gente en esa masacre? Para la gente quedó claro que el único camino era la guerra. Ahí le abrieron las puertas. Claro. Otros caminos estaban cerrados. La insurrección. Claro. Esa matanza cerró todos los otros caminos. Y vino la guerra. Y al general Romero le dan el golpe de Estado 2 años después. ¿En ese tiempo eran 5 años o eran 4? 5. Sí. En octubre de 1979 le dan golpe de Estado. ¿Otro militar? Sí, es el golpe de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Eso iba a preguntar, porque hubo una Junta Revolucionaria de Gobierno que no eran ni militares ni eran oligarcas. No, ¿cómo no? Era una mezcla de todo. Eran militares. La juventud militar. Los capitanes. Sí, que le llamaban. la juventud militar. Es decir, el gobierno de Romero, que se levantó vinculado a esa matanza, duró 2 años. Ahora, en esos 2 años hubieron también matanzas. Pero entonces fue planificado, pues el problema era Romero porque ganó fraude y mató 200 personas. Lo vamos a quitar para que la gente, pero vamos a poner más de lo mismo, no más que más jóvenes.
No, ¿Trabajó diferente esta... no. Me estoy refiriendo a la lógica de los acontecimientos que terminaron con el gobierno del general Romero. Sí. Es que triunfa la revolución sandinista ese año. Ya la pólvora estaba regada. Ese año. Entonces, en algunas cabezas se consideró que podía funcionar lo que llamaban el efecto dominó. Sí, para todo Centroamérica. Sí. En cierto modo, es previsible que para ciertos sectores ese haya sido un golpe preventivo para ciertos sectores. Para otros sectores que participaron en el golpe, haya sido una manera de resolver ese tipo de gobierno sanguinario. Claro. Somoza estaba haciendo lo mismo en Nicaragua en esa época. Sí, es que cuando triunfa la revolución sandinista termina el gobierno de Somoza. Derrocaron. Sí, terminó el gobierno a partir de una revolución. No fue exactamente un derrocamiento, un golpe de Estado, una insurrección. Una insurrección. El mismo año. De la masacre de acá. Sí. Yo me acuerdo de que los guardias somocistas pasaban acá vendiendo pistolas, vendiendo de todo, porque iban quizás para Estados Unidos, no sé para dónde. Sí. Y ¿Vos estabas en el ejército? No, No. estaba cipote, estaba niño, todavía no había pecado. Ajá. Pero no me acuerdo de esa masacre de esas 200 personas. Claro. Limpiaron Ah, toda la sangre del silenciaron, parque. no medios de comunicación. Claro, ¿no? claro. Ya a las 6 de la mañana el parque estaba bien lavado, No pasó nada. bien limpio. Aquí no ha pasado nada. Claro que la gente estaba adentro, en la iglesia que está enfrente. Sí. Sí. Y había un gran problema ahí, porque había que sacar a esa gente. Ahí estaba el coronel Claramón. ¿Y con los muertos cómo hicieron? ¿Los enterraron en una fosa común? Desaparecieron. Claro, Muertos. claro. O sea, los echaron a los camiones, Sí, lavaron. sí. Aquí no pasó nada. Es que cuando vino el día, Sí. eso fue a medianoche, cuando vino el día, llegó la Cruz Roja Internacional. Pero ya estaba lavado. Y tenés razón, se sabe muy poco de eso. Sí, bueno, yo no sabía. Muy Supe cuando pasaron los guardias somocistas, ¿verdad? Que venían huyendo del régimen que había ganado allá En esos días. los sandinistas en esos días. Claro, en esos días. Sí, porque allá venían vendiendo pistolas. Sí, seguro. Y esa fue una campaña bárbara. Bueno, la votación llegó a mediodía. Claro. A las 12 del día. Bueno, esperemos que con Bukele no van a cerrar las votaciones al mediodía también. Sí, hemos hablado de esto para explicar que la duda de la gente y la desconfianza de la gente tiene una base histórica. Sí. No es un invento. Y está bien, hay que dudar. Hay que dudar. Y hay que confiar en las propias fuerzas del pueblo. Dago, nos hemos pasado 13 minutos. Sí. Solo vamos a una pausa comercial, una pregunta y nos vamos. Va. Amigos, no nos cambien. Regresamos después de la pausa comercial. Con quienes están con nosotros, con quienes están lejos y extrañamos.
Gracias, amigos, por continuar en sintonía de su entrevista Hablemos Claro. Aquí escriben así, clases de historia al estilo de Will Salgado, de choto. Muchos dicen que están aprendiendo muchísimo. En el Facebook está prendido ahí, medio mundo está escribe, que escribe, que escribe. A otros que me han agarrado de pato a mí diciéndome que me dejo en la luna, que me quedo en la luna. Yo soy honesto y sincero, ¿cómo le voy a estar diciendo que le entiendo y me deja a pata? Él ya va en bicicleta bien adelante y yo a pata no lo alcanzo. Don Dago, para cerrar el programa, una pregunta más. ¿Cómo no? Hoy se cumplieron 27 años de los acuerdos de paz. Tenemos una fotografía ahí, Máster, espero que esta vez sí la encuentre, de la prensa gráfica, donde el profesor Sánchez Serén dice que el país ha avanzado en erradicar la pobreza y la desigualdad, la equidad social. ¿Me busca esa pantallita ahí para que la leamos con don Dago? Ahí está, mire, don Dago. Dice, en el marco de la celebración de firma de los acuerdos de paz, el presidente Sánchez Serén dice que es propicio resaltar que el país ha avanzado en erradicar la pobreza, la desigualdad, el respeto a los derechos ciudadanos y la equidad social. ¿Qué quiere decir con equidad social? ¿Qué es eso? Sí. Explíqueme, don Dago. Sí. Lo voy a apuntar. Sí. Equidad social, dice. Equidad, sí. Porque aquí sí me dejó en la luna, y mire quién me dejó en la luna. El profesor Sánchez Serén. Sí. Sí. Equidad social. Sí. Dice que prácticamente ese es el logro de 70,000 muertos, 12 años de guerras, destrucción de la infraestructura de este país, luto, dolor, que lo que hemos logrado es erradicar la pobreza y la desigualdad y la equidad social. Equidad social. ¿Hemos erradicado la pobreza en estos 27 años después de los acuerdos de paz, ¿no? Hay que referir antes algunas otras cosas. Las negociaciones terminaron la guerra, sí, pero no terminaron el conflicto. Ocurre que el conflicto es el continente. El conflicto es social, económico, político, es de salud, laboral, es de educación, es laboral. Todo eso es el conflicto de género. La guerra es uno de los contenidos de ese conflicto. ¿Qué es lo que abordó la negociación? El fin de la guerra, pero no el fin del conflicto. Este es un punto fundamental. Ahora bien, termina una guerra con esa negociación. La guerra civil. Guerra civil. Y de inmediato empieza otra guerra, que es la actual, guerra social. La actual guerra es la más sangrienta de nuestra historia, la más compleja, la más difícil, que además es una guerra ignorada y negada. En muchos sectores aquí no hay guerra y aparece la figura de la paz. Es viable hablar de paz, siempre y cuando se precise que cuando se habla de paz en nuestro país se está hablando de ausencia de guerra, nada más de ausencia de guerra. Pero estamos hablando de ausencia de guerra civil y presencia de una nueva guerra. En la guerra actual, sí, el territorio está en manos de la pandilla. Y la pandilla es una fuerza económica, una fuerza política y una fuerza militar. Esto nace luego de la firma de los acuerdos de paz. Acordémonos que nace como Mara. La Mara es un concepto sociológico.
Pero luego desaparece la mara, aparece la pandilla y aparece el territorio controlado por la pandilla. Y hoy esa pandilla pasa a un tercer nivel, es una fuerza política, una fuerza económica y una fuerza militar. De tal manera que en estas circunstancias hablar de paz en nuestro país no es fácil. Hay que tener valor. Ahora, la equidad social, esta es una figura... Le voy a mostrar una pantallita, yo ya la busqué en Google. Pongamos la pantallita de la equidad social. Pero la otra que me gustaría, don Dago, que me diga es que también dice que la desigualdad. O sea, ¿qué quiere decir Sánchez Serén con esto? Sí, está bien. Dice, se ha erradicado la pobreza. Sí. Yo pienso que hay más pobres. Hay más pobres, sí. Hay más pobres. Ajá. Claro. La desigualdad. Esto es falso, me sigue aquí solo en el manual de dormir del comunismo que dice que todos somos iguales, y en la religión que ante los ojos de Dios somos iguales. Bueno, el comunismo no establece la igualdad. Ajá. No. ¿Y cómo ustedes le daban terapia a la gente ahí que todos somos iguales? Es que sobre eso hay muchas leyendas. Urbanas. Sí. Hay un principio que aparece en la Biblia de los hebreos, en donde se dice, a cada quien según su necesidad, y de cada quien según su capacidad. Ese no es un trato igualitario, ese es un trato equitativo. A cada quien se le da de acuerdo a la necesidad, y de cada quien se le exige de acuerdo a la capacidad. A la capacidad. Sí. Lo equitativo es justamente eso. En lo equitativo se reconoce una diferencia y cada quien aporta de acuerdo a lo que puede. Vaya, tenemos la pantallita ahí de equidad social. Yo la busqué en Google, miren, y dice, la equidad social es la forma en la que se denomina, dice, al conjunto de prácticas que pretenden demoler todas las barreras sociales, dice, culturales, económicas o políticas, que impliquen exclusión y desigualdad. Mire, Sánchez Serén me dejó más en la luna todavía. Y mire quién me dejó más en la luna, Sánchez Serén. Sí. Esto se lo han de haber hecho otros, ¿verdad? Lo equitativo aparece expresado en esta fórmula. A cada quien se le exige de acuerdo a su capacidad y se le da de acuerdo a su necesidad. No es la igualdad. La igualdad es una figura que lleva a la uniformidad. Es que la característica de nosotros es la diferencia. Claro. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Hasta los dedos de la mano. Claro, claro. Y fíjate, la ley dice, todas las personas son iguales. Ante la ley. Ante la ley. Aquí hay trampa. ¿Por qué? Hay una trampa muy inteligente. Porque todas las personas somos diferentes. En la economía, ideología. En la ideología, en el poder, en el conocimiento. En los gustos. Todos diferentes. Pero viene el derecho y dice, todas las personas son iguales, pero ante la ley. Ahora, si las personas son desiguales en la economía, ¿son iguales ante la ley? No puede ser. Si a alguien se le imputa un delito y esa persona tiene recursos económicos suficientes, de inmediato tiene 5 defensores. Y lo mandan al hospital porque es el enfermo. Claro. Y no le prueban nada. Y como no le prueban nada, entonces es inocente. Le dan el alta y ya sale curado. Claro. ¿Es igual la persona ante la ley? No es igual ante la ley si tiene una desigualdad económica.
Y la ley hace bien, porque no puede decir que todas las personas son iguales. Ahora, en este periodo ¿se ha reducido la desigualdad de las personas? No, no. Se ha aumentado la desigualdad. Se ha aumentado la desigualdad. Ha aumentado la pobreza. Y también ha aumentado la riqueza. Pues sí, más ricos, perdón, menos ricos, más pobres. Más pobres. Ese es el problema. Uno entiende la lógica de esos discursos. Entonces, ¿este discurso es político o electoral? Más bien electoral. Es que lo político requiere abundante inteligencia. Y de Sánchez Serén no Sí. se puede esperar eso. Poco político. Son malos, Will, ya te vi, ya te vi. Pero no suelta nada usted. Así son todos los que nacen allí en Santiago. en María. Santiago de María. ¿Está bien? Bueno, en resumen, don Dago, 27 años de los acuerdos de paz. 27 años de los acuerdos de paz. Y a los 27 años nos encontramos en la peor guerra de nuestra historia. ¿Qué ha pasado? Hay una pregunta que hay que hacerse. ¿Cuándo hay paz en una sociedad? Hay paz en una sociedad cuando la mayoría de las personas acepta, legitima, digiere la economía, la política, la ideología de los sectores más poderosos de la sociedad. Entonces, estos sectores poderosos declaran que hay paz. Cuando hay guerra en una sociedad, cuando los sectores débiles, que siempre son los más, rechazan, no aceptan la política, la economía, la filosofía de los sectores poderosos. Entonces, los sectores poderosos declaran que hay guerra en esa sociedad. Esa es la paz y esa es la guerra. Por eso la paz nace de la guerra. Nace de la guerra. Y la guerra resulta ser la actividad humana más cotidiana de las personas. Y la paz, un espacio reducido entre una guerra y otra guerra. Bueno, don Dago, prácticamente hemos llegado al fin del Final. programa. Usted me dijo que 1 hora. Yo le dije que yo no lo iba a interrumpir al hablar y que el que se iba a pasar era usted. Vaya, está bien. Y usted fue el que pasó media hora más. Así que así lo voy a llevar el otro miércoles. Sí. Solo le pongo un tema Ya que le guste Ya te vi. y ya sí. se pasó usted Sí. la media hora solito. Don Dago, Muy bien. para cerrar el programa, Ujú. la despedida con nuestro pueblo y un llamado a que salga a votar la gente. Exactamente. Eso es fundamental. Todos sabemos que el voto es un instrumento político. Y como instrumento político es táctico. Es decir, que hoy lo uso, mañana no. Y pasado mañana lo vuelvo a usar. Esa es la táctica. La táctica no es una cosa permanente, no. Hoy en esta coyuntura, sin embargo, se trata de que todo mundo vaya a votar, tal como lo hemos dicho hace unos minutos. Y se trata de que la gente vote y se quede. Porque el antídoto para el fraude está en manos del pueblo. Solo el pueblo. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Y buenas noches. Un amigo que escribió dice que le mandes saludos al Tizatillo San Alejo La Unión, que lo están viendo y lo admiran mucho. El Tizatillo ¿cómo no? San Alejo La Unión. Así Un que ya- saludo a ya- toda la gente bonita de San Alejo. Ya mandamos Sí. el saludo. Cabal. Bueno, amigos, hemos llegado al fin del programa. Yo recalco lo que dice don Dago, salga a votar, pero no vote nulo, no anule su voto, vote bien. Yo no le voy a decir por quién votar, porque no quiero decirle por quién votar esta noche.
Solo le voy a decir por quién no debe de votar. No debe de votar por Arena ni por el Frente. Buenas noches, que Dios nos bendiga a todos. Somos los que buscamos superarnos, los que nos proponemos mejorar nuestro país, los que queremos forjar nuestro propio destino y aspiramos a conquistar el mundo. Aquí estamos los que queremos escribir nuestra historia con excelencia y creemos que la buena educación puede cambiarlo todo. Buscamos un futuro grande. Nos merecemos un futuro grande. UFG.